Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Azzia and this is Irene. Irene speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on gross motor skills. To verify that you've attended this session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session is ended, please email the word of the day to the email address listed below in the description. Bienvenidos a nuestro programa de preparación del kinder. Mi nombre es Irene y voy a trabajar con ella. Les voy a traducir para que más personas puedan agarrar esta información. Ahora nos vamos a enfocar en los motores gruesos o los músculos grandes. Para verificar que usted atendió a esta sesión, vamos a decir una palabra al final del día en este video. Entonces usted puede mandar la palabra del día vía video electrónico o correo electrónico. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You were your child's first and best teacher, and the Nampa Public Library is here to support you in that role. El propósito de esta serie es para exponer a usted y a su niño con información en cómo lo puede preparar para el kinder. Usted es el primer maestro de su hijo y la mejor maestra de su hijo. Y aquí la biblioteca está para ayudarle. Today we are focusing on gross motor skills. Gross motor skills are those physical skills which require whole body movement and which involve the large muscles of the body to perform everyday functions such as standing, walking, running, and sitting upright. It also includes hand-eye coordination skills such as ball skills, throwing, catching, and kicking. Gross motor skills use the big muscles for whole body movement, which are necessary for physical coordination. Gross motor activities also help develop both sides of the brain. Children naturally develop from the center of the body outwards. This means they need to develop strength in their core and trunk before they develop it in their arms and legs. Hoy nos vamos a enfocar en los motores gruesos o en los músculos grandes. Los músculos grandes son importantes para todo lo físico del movimiento del cuerpo. Los músculos grandes son funciones como por ejemplo para pararse, para caminar, para correr y para sentarse. Esto también incluye el ojo y la mano coordinación. Cosas como por ejemplo tirar la pelota, cachar la pelota o patear una pelota. Usando todos estos motores gruesos es necesario para que los niños tengan coordinación física. Many parents think that having good gross motor skills can enable a child to excel at sports. This is only part of the benefit. Developing your child's gross motor skills can do so much more than that. They can influence a child's ability to write well, to read well, and even to concentrate in the classroom. Taking part in gross motor activities can help your child develop the physical endurance needed to sit at a desk for extended periods of time. This may also help your child's ability to concentrate. In order to use fine motor skills, like using small muscles in the hands to hold a pencil or manipulate scissors, the large muscles of the arm, shoulder, and trunk need to be strong and stable. Children first develop gross motor skills, then later develop fine motor skills. Muchos padres piensan que es necesario tener los motores gruesos para que el niño pueda tener mucho éxito en los deportes. Esto es solamente una parte del beneficio. Cuando su niño se desarrolla, entonces su niño puede hacer su habilidad mejor para escribir, para leer y para concentrarse en el salón de su escuela. Parte de los motores, actividades que su hijo puede hacer es sentarse en el escritorio por mucho tiempo durante el día. Esto le ayuda a su niño a poder concentrar. Es importante que para que su niño pueda desarrollar sus músculos grandes o sus motores gruesos, que él primero desarrolle sus motores finos, como por ejemplo, detener un lápiz, cortar con tijeras. Usar todo esto le puede ayudar. Recuerde que todo eso empieza al centro del cuerpo y luego se desarrolla en los músculos grandes. When children play freely, they naturally develop many gross motor skills. Giving your child the space and opportunities to run, jump, throw, catch, climb, hop, skip, etc. will increase your child's balance, coordination, body awareness, physical strength, and reaction time. These foundational skills can help increase your child's success with activities such as learning to ride a bike, participating in physical sports, or even getting dressed by themselves. Cuando sus niños juegan, esto naturalmente les ayuda a desarrollar sus músculos gruesos.
pues dándoles a su niño la oportunidad de que corran, de que brinquen, de que saltan. Todo esto les da oportunidad para que tengan un balance que necesitan. También para que su cuerpo se haga más fuerte y también para que reaccionen en tiempo. Todos estos desarrollos le pueden ayudar a su niño a tener éxito, por ejemplo, cuando monta una bicicleta, cuando participa en deportes y también cuando se viste solo. In kindergarten, your child will be expected to perform a variety of tasks using gross motor skills independently. These independent tasks could include pumping their legs to swing during recess, using a toilet independently, or having enough physical endurance to carry the weight of their backpack during their travel to and from school. If you can give your child opportunities to practice gross motor skills by doing everyday tasks like climbing into their own chair at the dinner table, walking unassisted up and down stairs, or picking up their toys and putting them away independently before they enter kindergarten, they'll be off to a great start. En kinder, sus niños le van a exigir que haga muchas cosas usando sus motores gruesos. Esos motores gruesos pueden incluir, por ejemplo, cuando esté en el columpio y pasearse en el columpio, usar el baño independiente, tener suficiente fuerza para cargar su mochila de la escuela y a la escuela, dándole a su hijo todas estas oportunidades de usar todos sus músculos gruesos, como por ejemplo en la casa, ayudándole a sentarse en la silla solo, a caminar sin ayuda a las escaleras para arriba y para abajo, también ayudándoles o exigiéndoles que alcen sus juguetes y que los pongan independiente. Todo esto le ayudará a que su niño tenga éxito en el kinder. A fun way to develop gross motor skills is to simply play with your child. There are so many ways you and your child can play together with the benefit of improving their gross motor skills. When choosing an activity to do with your child, pick a skill to work on, including body awareness, hand-eye coordination, balance, midline crossing, agility, and strength and endurance. Here are some examples of each category. Una manera divertida para que su niño pueda desarrollar sus habilidades gruesas es jugar con su niño. Usted puede jugar muchas diferentes actividades con sus niños. Por ejemplo, cuando escoja una actividad para jugar con su niño, busque una actividad que su niño pueda hacer para conocimiento de su cuerpo, usar la mano y el ojo, coordinación, balancear, también usar su cuerpo, su torso con su fuerza y agilidad y también la fuerza. Todos estos son ejemplos y le vamos a dar ejemplo en cómo hacer todas estas actividades. Here are a few activities that you can do to help develop body awareness. You can sing an action song about the body, for example, head and shoulders. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Una canción para el conocimiento del cuerpo puede ser una canción del cuerpo. Por ejemplo, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies. Simon Says is a fun game that can be played to develop many of your child's skills, including listening skills, concentration, auditory perception, etc. Use this game as a way to stimulate your child's large muscles. Make it more fun by taking turns and allowing your child to also give you instructions to follow. Here are some ideas for actions. Simon Says, do a crab walk or skip to the wall and back. Simon Says, run to the chair, do 4 jumping jacks, and run back. Simon Says, jump up and down 5 times, counting each jump. Simon Says, with your right hand, touch your left knee. Incorporating multiple actions will work on your child's ability to follow instructions at the same time. Jugar el juego, Simón dice, es un juego que le puede ayudar a su niño a concentrar, pero al mismo tiempo enseñarse cómo escuchar. Este juego es un juego donde se turnea diciéndole al niño que siga sus instrucciones. Por ejemplo, Simón dice, camina como un cangrejo, o camina a la pared y luego regresa. Corre a la silla, brinca 4 veces. Brinca para arriba y para abajo 5 veces. Cuenta cada vez que brincas. O con tu mano derecha, agárrate la rodilla o tócate la rodilla. Todas estas acciones le pueden ayudar a su niño a saber cómo seguir instrucciones al mismo tiempo.
Here's some examples of activities for hand-eye coordination. You can throw and catch balls of different sizes. You can bounce a ball with control. 1, 2, 3. You can throw overhand to try and hit a stationary target. You can move to catch a ball. Many gross motor activities involve counting, which can help your child internalize number sequences. Encourage your child to count jumps or bounces or assign them a certain number to do. Hay muchas actividades de coordinación de mano a ojo, por ejemplo, tirar o lanzar diferentes pelotas, balancear una pelota con control y también tirar, por ejemplo, detener una pelota y tirarla sobre lejos o tirársela a un cierto punto. Cuando usted esté jugando con su niño, también enséñele a contar. Por ejemplo, si está balanceando la pelota, cuente con el 1, 2, 3, 4. Cuando esté tirando la pelota, 1, 2, 3, 4. Para que su niño se enseñe al mismo tiempo a contar. You can toss balloons back and forth to each other. Here's a tip. You can begin with catching a very large balloon or ball, and after they master that skill, you can move on to a smaller balloon or a smaller ball. So? Okay. Tirar un globo grande. Cuando empiece con el globo grande, entonces ya puede empezar con algo más pequeño. 1, 2, 3, 4. 4. You can practice throwing scarves up in the air and catching them. Try tossing 2 scarves back and forth. Okay. Sí. Vamos a tirar las bufanas y vamos a tirar 2. 1, 2, 3, 4. You can play sports that encourage throwing, catching, and passing like baseball, over here, tennis, here, and basketball. Okay. Puede practicar jugando diferentes deportes, por ejemplo, soccer, fútbol americano, basketball, baseball. A game you can play with your child is called Through the Tunnel. Stand a short distance from your child with your legs spread wide apart. Get him to roll a ball through the tunnel or through your legs. With practice, you can begin to stand further away from your child and make the tunnel narrower by stepping your legs closer together as well as using a smaller ball. This is a good game for developing ball skills and hand-eye coordination. Por el túnel. Puede empezar a pararse lejos, aparte de su niño, con sus piernas abiertas. Entonces, que su niño le tire la pelota por el túnel o por sus piernas. Con práctica, usted se empieza a ponerse más y más lejos de su niño y haciendo el túnel con sus piernas un poquito más y más cerca, usando una pelota más chica. Este es un buen juego para que su niño desarrolle su coordinación de su mano y su ojo. You can also do a beanbag toss with your child. Playing with beanbags is another good way to work on hand-eye coordination. You can also replace beanbags with soft balls or even handmade balls from socks. Find a target such as a laundry basket or a box. Use a target with a large opening for younger children. Take turns aiming and throwing the beanbags into the basket and counting how many times in it got. Slowly move the target farther away or make it smaller. For example, you could use a smaller bin. Jugar con bolsitas de frijol es una manera buena para la coordinación de ojo y mano. Usted puede reemplazar estas bolsitas usando, por ejemplo, pelotas suaves o haciendo sus bolsitas que usted quiera. Por ejemplo, busque una canasta o busque una caja. Entonces use eso para que el niño pueda tirarlos adentro. Turnéese para que el niño los tire. Cada vez que el niño lance una dentro de la canasta, cuente 1, 2, 3. Cuando su niño ya pueda tirarlos cerca, entonces mueva la canasta un poco más lejos y también busque una canasta más chica. Some example activities for balance would be balance beanbags on your head and walk in a straight line for about 8 feet. Un ejemplo de balancear es poner las bolsas de frijol en su cabeza y caminar en una línea derecha por 8 pies. You can stand on one foot. Practice standing on each foot for at least 5 seconds with your hands on your waist. Puede practicar pararse en un pie
por 5 segundos y luego mover sus manos en su cadera. For catching and balancing, you can stand on one foot with one foot on a ball while catching another ball. This encourages balance while practicing catching and throwing. Para balancear y para poder agarrar la pelota se puede parar con un pie en la pelota y al mismo tiempo recibir otra pelota. Esto le ayuda a practicar retirarse y lancear, pero al mismo tiempo balancearse. Another activity would be tape jumping. Test your child's jumping skills with this game using only a roll of craft tape. Lay a strip of tape on the ground as a starting point. Then place another few strips spaced closely together and get your child to hop feet together from tape to tape. Then, move the strips slightly further apart and see if your child can jump further. Continue moving them further away until you reach your child's limit. Measure the distance and watch your child slowly beat the distance every time they play. Puede también probar cómo su niño puede brincar. Por ejemplo, agarre una cinta de artesanía, ponga la cinta en el suelo, entonces póngala lejos y póngala con espacio de unos 10, 12 pulgadas. Entonces, dígale a su niño que brinque de uno lado al otro lado. Cuando ya mire que su niño brinca suficiente bien, puede mover la cinta más adelante o más lejos para que él practique su distancia. Another activity you could do would be to try and use a balance beam. Use something low and flat in your yard or home to create a makeshift balancing beam. For example, make a beam out of a wooden plank or any other flat material, or just place some tape on the ground. Practice walking across the beam and not falling off. Turn it into a game and pretend there are crocodiles in the river below. Challenge your child to walk across the beam, turn around at the end, and walk back without falling off. Otra cosa que puede hacer es puede poner una cinta de artesanía en el suelo o puede usar una tabla y puede pedirle a su niño que camine sobre la tabla o sobre la cinta, que practique caminando en la línea derecha y no cayéndose de la cinta o de la tabla. Para que se divierta más, puede preguntar o puede decir, hay cocodrilos en el río, no te caigas. El niño entonces debe de ponerse y voltear sobre la tabla o sobre la cinta. The next skill is crossing the midline. Some people are unfamiliar with this term. Crossing the midline means being able to reach across the center line of the body with your arms and legs. It's the ability to cross the imaginary line running from your child's nose to his or her pelvis that divides the body into the left and right sides. Cruzando la línea de medio. Muchas personas no saben este término. Entonces, lo que esto quiere decir es, tiene una línea en su cuerpo empezando de la nariz para abajo del ombligo y cruzando sus manos o sus pies, pero no mover su cuerpo. You can draw a big figure 8 in chalk outside. Making sure to cross the body. You can drive toy cars along a track. Paint with a paintbrush and water on a large wall. Or you could try and touch your right hand to your left foot and your left hand to your right foot without moving your feet or losing balance. Puede salir afuera con su niño y jugar en la banqueta. Puede hacer una figura del número 8 usando todo su cuerpo. Por ejemplo, empiece de arriba y bájelo para abajo. También puede jugar imaginario con unos carritos en un círculo grande, que el niño agarre los carritos y los mueva así en el círculo grande y con las dos manos. Otra cosa que puede hacer es puede pintar afuera y puede pintar usando una brocha grande y pintar en la pared usando su cuerpo. También otra cosa que puede hacer es usar su mano derecha y a tocar su pie izquierdo y luego usar la mano izquierda y a tocar el pie derecho, moviéndose y haciendo el balance. You can also play a circle game. This circle game is called Pass the Potato. Sit in a circle and using both hands, pass the potato or any other object to represent the potato from person to person using both hands across.
You can add another variable to this game by pretending the potato is hot or by playing music in the background and trying to not be the person who is holding the potato when the music stops. Otra cosa que puede hacer es jugar un juego de círculo que se llama pasar la papa. Siéntase en un círculo o párese y usando las dos manos pase la papa a la persona siguiente, usando todas sus manos. También lo que puede hacer es poner música y puede pretender que la papa esté muy caliente y que usted no quiere quedar con la papa caliente en sus manos. Of activities for agility. You can play hopscotch with your child, being able to hop on one foot and then on both feet together. You can lay cones or cans on the ground and race by weaving in and out of them. You can pedal and steer a tricycle or a bicycle. You can try skipping with a smooth motion, or while holding onto a handrail, go up and down the stairs, alternating your feet. You can run up to a stationary ball and kick it, then kick a rolling ball. Or you can try walking on your tiptoes for 10 feet. Juegos de agilidad. Puede jugar hopscotch. Este es el juego donde su niño brinca de un cuadro a otro cuadro. Puede usar un pie o puede usar los dos pies. Lo que puede hacer también es poner latas en el suelo y puede jugar una carrera saltándose de una lata a la otra lata. O puede subirse en la bicicleta, montarse y usar los pies para la tricical o la bicicleta. También puede subir las escaleras poniéndose la mano en el pretil y también usar los pies diferentes. Primero el pie izquierdo y luego subir con el pie derecho. También puede correr y patear una pelota. Puede patear la pelota cuando la pelota está ya en moción, por ejemplo, en jugar soccer. Puede pararse en sus pies y en los dedos chiquitos caminar 10 pies. Another example for agility would be to try and create an obstacle course. Build your child's strength and agility with a fun homemade obstacle course. These can be built indoors or outdoors. Be creative and place together several props onto a course that you and your child will take turns to follow or even race through. Provide a mix of activities in each course, such as opportunities to climb, jump, throw, etc. Here are a few ideas for props and activities. Chairs to step or climb over, planks to walk along, bean bags to balance on your head, an empty box to crawl through, hopping in and out of the rungs of a ladder that's laid down, swinging on a tree branch. Otra cosa que puede hacer es hacer un curso de obstaculidad con cosas que usted puede encontrar en su casa. Por ejemplo, sea creativo, ponga diferentes cosas donde su niño puede brincar, su niño puede subir, su niño puede aventar cosas o su niño puede jugar. Por ejemplo, use una silla para que el niño pueda subirse dentro de la silla y luego bajarse de la silla. Ponga diferentes barras de cinta para que su niño pueda caminar. Use las bolsitas de frijol que se pueden poner en la cabeza para el balance. También puede usar una caja grande que el niño puede entrar y salir de la caja grande. Puede también subirse a la escalera bajándose con un pie o con dos pies. Y si está afuera, el niño puede subirse en un árbol y puede balancearse de una de las ramas. Our last example, the egg and spoon race is a favorite at young children's sports days. Your children will love racing with you in this fun game. Simply balance an egg in a tablespoon from a start line to the finish line. You may want to boil the eggs first unless you're really in the mood for some fun. Nothing will sharpen the skills and concentration quicker than the threat of an egg cracking open. Un juego que puede jugar que es muy divertido con su niño es jugar el juego donde pone un huevo en una cuchara. Entonces lo que hace usted es juega carreras con el niño empezando de la línea donde empieza hasta la línea donde termina. Si se quiere divertir un poco más, si quiere un poquito más de trabajo, puede usar un huevo que no sea hervido. Esto también hace que su niño se concentre porque no quiere que el huevo se vaya a caer. Here are some examples of activities for strength and endurance. You do cartwheels, handstands against a wall, somersaults, pull-ups, and push-ups. Walking, skipping, hopping, crawling, and swimming. Crab walking, which is the knees bent, feet flat, palms on the ground behind you, or a two-person wheelbarrow walking. Playing games or sports that encourage running,
like baseball, kickball, basketball, and soccer. Climbing over unstable surfaces, for example, large pillows, as it requires a lot of effort and increases overall body strength. Also, playground equipment. Kids can climb a ladder for the slide, hang from a bar, push or pull on the merry-go-round, or use the swings or seesaw or teeter-totter. You can also play tag. Ok, para la fuerza, los niños pueden pararse sobre la pader con los pies arriba, pueden hacer maromas, se pueden subir para arriba y se pueden subir para abajo. También pueden caminar con un pie, pueden nadar y también pueden hacer un juego como que son cangrejos. Ponga las apuestas en el suelo, ponga las rodillas arriba, los pies y las palmas en el suelo y caminen. Puede jugar diferentes juegos de deportes, por ejemplo, el béisbol, jugar soccer, basketball o diferentes juegos, donde estés usando el niño todo su cuerpo. También su niño puede subirse en cosas que no son muy estables. Por ejemplo, puede poner almohadas grandes y el niño se tiene que requerir o subirse sobre las almohadas, porque el niño necesita que concentrarse para tener mucha balancia. Lo que es muy importante también es que el niño juegue afuera, en un parque o en la escuela, en el equipo. Por ejemplo, el niño puede jugar en un columpio, puede bajarse de la resbaladora, puede jugar en los diferentes juguetes. You can also play tag. A game of tag will encourage your child to run, and if you play for an extended period of time, that will help with their endurance. To add another variable to this game, try an area where there are obstacles or uneven surfaces. Puede jugar un juego de equiteca con su niño, animando a su niño que corra por un tiempo grande. Este tiempo grande de correr le puede ayudar a su niño que tenga más fuerza en su cuerpo. Not only will playing with your child help to improve their gross motor skills, but they will thrive on the time spent together. There are other activities you can do that are less involved and would take less time. For instance, you and your child can hop from line to line on the sidewalk on your way into a store. You could walk backwards from the living room to your child's bedroom when it's bedtime. You could race on the sidewalk from the front door to the mailbox when you go to check the mail. Your child could carry a heavier, but not with delicate items, bag of groceries into the house with you. You can use pillows to place on the floor and take turns jumping over them. While you're moving from room to room, you could imitate different animals. For example, slither like a snake into their bedroom, gallop like a horse into the kitchen for a snack, stamp like an elephant into the bathroom for bath time. Jugando juegos con su niño no solamente le ayuda a su niño con sus motores gruesos, pero también al mismo tiempo usted pasa mucho tiempo con el niño. Esas actividades le ayudan a su niño, pero hay muchas actividades que no son tan envueltas. Son actividades que usted puede hacer con su niño en casa. Por ejemplo, cuando esté afuera, puede ir en la banqueta y puede brincar cada línea. Puede también caminar detrás del cuarto a la recámara del niño. Cuando sea tiempo también de acostarse, puede poner, por ejemplo, almohadas o en el suelo y puede brincar de una almohada a la otra almohada. O si quiere, puede imitar diferentes animales. Por ejemplo, si van a ir a su recámara, puede bajarse y pretender que es una víbora. O puede hacer como un caballo y brincar como el caballo de la cocina a la recámara o brincar como un elefante cuando sea tiempo de bañarse. We are going to model an action song that you and your child can use at home. An action song is a song that has movements that match with certain lyrics. Our first song is called The Wheels on the Bus. This is an American folk song that was written in the 1930s, about the same time that school buses were becoming a widely used form of transportation for students to attend school and public buses in large cities. Let's begin. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The seats on the bus go bump, 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 bump. Bump, 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 the seats on the bus go bump, 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 all through the town.
The driver on the bus says, move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says, move on back, all through the town. The babies on the bus go wah, 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 wah. The babies on the bus go wah, 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 all through the town. The mommy on the bus says, shh, 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 shh. The mommy on the bus says, shh, 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 all through the town. And now Irene will demonstrate this same song, but in Spanish. Okay. Ahora les voy a cantar la canción Las ruedas del autobús en español. Las ruedas del autobús grían y grían, grían y grían, grían y grían. Las ruedas del autobús grían y grían por la ciudad. Las limpiabrisas del autobús hacen tris, 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 tris. Las limpiaparabrisas del autobús hacen tris, tris, tris por la ciudad. La bocina del autobús hace tut, 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 tut. La bocina del autobús hace tut, tut, tut por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Los bebés en el autobús hacen bua, 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 bua. Los bebés en el autobús hacen bua, bua, bua por la ciudad. El chofer del autobús dice, siéntense por favor, siéntense por favor, siéntense por favor. El chofer del autobús dice, siéntense por favor por la ciudad. We've learned a lot about the importance of gross motor skills today. Gross motor skills are important to enable children to perform everyday functions such as walking and running, as well as playground skills such as climbing and hanging, and sporting skills such as catching and hitting a ball. These are crucial for everyday self-care like dressing, when you need to be able to stand on one leg to put on your pant leg without falling over. These skills also improve your child's endurance to cope with a full day of school. The more opportunities you give your child to develop their gross motor skills at home, the more prepared your child will be for kindergarten. Ahora hemos aprendido mucho sobre la importancia de los motores gruesos. Los motores gruesos son importantes para que su niño pueda todos los días funcionar caminando, corriendo y también al mismo tiempo jugar afuera, subiéndose y colgar y jugar deportes, por ejemplo, pegarle a la pelota, lanzar la pelota. Todos estos son cosas muy importantes porque le ayudan a su niño cuando se está vistiendo. Por ejemplo, si se está poniendo los pantalones, cómo pararse en un pie para que pueda ponerse el pantalón en el otro pie. Todas estas habilidades le ayudan a su niño para que su niño pueda estar en la clase todo el día. Las más oportunidades que usted le dé a su niño para que su niño desarrolle sus gruesos motores, lo más preparado que va a estar para el kinder. Right, and I have a special friend with us here today. I have Paddington. Paddington has our word of the day. Our word of the day is eraser. After you view this entire video, please email the word eraser to the email address listed in the description. Tenemos a nuestro amigo Paddington hoy con nosotros y Paddington tiene el nombre de la palabra del día. La palabra del día es borrador. Si ya escuchó y miró todo el video, por favor, mándenos por correo electrónico la palabra borrador. We'd like to encourage you and your family to continue developing your child's gross motor skills together. We have a link in the description to a bilingual bingo activity sheet. Have your child mark out each bingo square that they attempt to try and form bingos, or even better, a blackout. Positive encouragement and a willingness to participate and have fun with your child is certainly enough of an incentive to complete the bingo card. However, if you wish to offer positive incentives of your own device, you're welcome to do that too. We also have a link to all the activities that we covered in this video listed that you and your child can do together there too. Queremos animarlos que sigan jugando con su niño para que desarrollen sus motores gruesos. Tenemos un enlace bilingüe para que juegue el juego de lotería. El juego de lotería o el bingo es algo divertido para que usted y su niño puedan seguir jugando. Por ejemplo, el niño puede llenar la carta, tener una carta llena,
Si usted quiere poner cualquier cosa para que su niño juegue el juego y se divierta mejor, es todo lo que usted quiere hacer con su niño. También tenemos todo un enlace para todas las actividades que hemos hecho ahora para que usted pueda hacerlas con su niño en casa. There are 2 books we'd like to recommend. The first is Stretchy Shapes, Straight, Curvy, and Twisted by Blake Coena. This book walks you through different types of stretches. El siguiente libro se llama De la cabeza a los pies. Este es en inglés, pero lo tenemos en español. El libro le enseña al niño cómo hacerse diferentes movimientos como los animales. Por ejemplo, la jirafa. Hace el cuello, estira el cuello como la jirafa. You can use our online catalog or download our library app, Links Libraries, from your app store to place these books on hold. Usted puede usar el catálogo que tenemos en línea o puede también bajar la biblioteca, la app de la biblioteca, o también puede poner sus libros en la sala de espera. We've created a kit that will accommodate multiple learning styles for furthering the development of your child's gross motor skills. We encourage you to check out or place on hold our Gross Motor Skills Kindergarten Readiness Kit. We're going to go ahead and go through the items in the kit. Finalmente, tenemos el kit que tiene muchas cosas para que le ayude a su niño a desarrollar sus motores gruesos. Le vamos a demostrar todo lo que está dentro del kit. So we have 3 books that are in this kit. The first one is Waddle by Rufus Butler Cedar. Tenemos 3 libros. El primero es Waddle y le da ejemplos a su niño, por ejemplo, cómo moverse. The second one is Hop, Hop, Jump by Lauren Thompson. El siguiente libro es Brincar, Brincar. And the last book is From Head to Toe by Eric Carle. Y el tercer libro es De cabeza a pies o Head to Toe. We have a game in here that's called Move and Groove, your child's first dance game. So there's a cube in here and then a little set of action cards. Tenemos un juego donde el niño tira la pelota y si la pelota está en el color amarillo, entonces usted busca la tarjeta amarilla y el niño tiene que hacer el movimiento de la tarjeta amarilla. We have a little carnival set in here that comes in a drawstring bag. So in this one, we have cones, little mini bean bags, and there's rings in here so you can practice throwing the bean bags into the rings. You can use the cones to mark off certain spots to throw them at, or you can turn them upside down to try and toss them in. Tenemos los conos y los anillos para que el niño pueda practicar tirar las diferentes cosas dentro del anillo, por ejemplo, las bolsitas de frijol, o lo puede voltear también y tirarlos dentro. Right. We have 2 jump ropes that are in our kit. Tenemos 2 cuerdas para que el niño pueda brincar. We also have a detachable hula hoop in here. I'm not going to create the whole hula hoop, but I'll show you how they fit together. So they'll fit together like this. And that's how you'll snap your hula hoop together. And you can go ahead and use as many or as few pieces as you'd like. Tenemos las diferentes partes donde las pueden juntar para hacer una hula hoop y para que el niño pueda brincar con la hula hoop. All right, and we demonstrated how to use these a little bit earlier, but these are our stackable stepping buckets. And then on the bottom of each bucket, they have a little non-skid pad. Tenemos las cubetas que le mostramos más en el video donde el niño puede brincar sobre las cubetas. And then the last thing we have in our kits is a survey. So on one side we'll have English, and then on the other side we'll have Spanish. We encourage you to fill out a survey to help us improve the quality of services we offer to our community. Y finalmente tenemos la encuesta que está en inglés y en español. Animamos por favor que por favor la llenen para que nos dé información que le gustó y que necesitamos cambiar.
We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities to develop their gross motor skills will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Esperamos que toda la información que le hemos dado en el video le dé a usted un conocimiento más grande de la importancia de cómo desarrollar los músculos gruesos con su niño y también para que su niño tenga éxito en el kinder. Gracias. In order to use fine motor skills like the should just keep going. All right, let me start over on that one. Just keep going. Okay. Children play. A few things to help develop body awareness would be to sing an action song about the body. For example, head, shoulder, head. Slowly move the target farther away and make it